Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con el filósofo musulmán, filósofo islámico Al-Kindi, con este texto que es polémico, porque la Santísima Trinidad es un concepto fundamental en la Iglesia Católica, ha sido uno de los más interesantes no solo a nivel religioso sino que también filosófico. Muchas doctrinas y explicaciones han surgido a propósito de este fenómeno, desde quienes están absolutamente a favor, quienes lo aceptan con algunas modificaciones y quienes lo rechazan absolutamente. Entre estos últimos se encuentra nuestro filósofo Al-Kindi, porque nuestro filósofo está buscando la unidad absoluta, una unidad que no tiene ninguna señal de multiplicidad. Y por el título de esta obra ya podemos ver que no es posible que la Santísima Trinidad cumpla con los requisitos pedidos por Al-Kindi. Así que, sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, las intenciones de Al-Kindi no son pacíficas con respecto a la Santísima Trinidad, ya que ésta, como hemos podido ver en todas sus obras, no coincide con la concepción de unidad requerida por el filósofo. En primer lugar, Al-Kindi nos dice que los cristianos adhieren a la composición de Dios en sus prédicas y en sus sectas lo consideran a los tres como eternos. Las tres personas son una sola sustancia y en consecuencia las tres personas son compuestas de una sola sustancia y además estas tres son eternas. Sin embargo, como hemos podido ver, todo lo causado es compuesto y lo compuesto no es eterno. En consecuencia, todo esto repugna, aborrece al entendimiento. Por otro lado, los cristianos también entienden esta Trinidad como una estructura de género y especie, teniendo a tres dioses como especie y en consecuencia los tres tienen diferencias. Esto lo hemos podido verificar nosotros ya en algunos artículos de nuestro blog sobre la Trinidad en San Agustín. San Agustín de Hipona hablaba que la Trinidad era algo totalmente entendible, era algo totalmente razonable y apelaba a esta relación que se hacía con respecto a la familia, porque claro, el concepto de familia une, es una unidad y dentro del concepto de familia está la madre, el padre, los hijos, los hermanos, etc. Y claro, los miembros de la familia son distintos entre sí, pero están unidos en este concepto de familia. Y si alguno faltara, bueno, ya no es una familia. Entonces, a partir de esto, San Agustín nos dice es sumamente razonable la Trinidad, si lo entendemos también de esta forma, si lo extrapolamos este concepto de familia a la Trinidad, es perfectamente entendible. Sin embargo, Al-Kindi, ya por lo que hemos podido ver de sus obras anteriores, podemos deducir que es distinto y que en realidad no tenemos una salida, porque Al-Kindi dice que hay decían en nuestros podcasts anteriores, que hay una unidad esencial, hay una unidad que está fuera y que no tiene ningún tipo de multiplicidad. Pero hay otra unidad, decía Al-Kindi, que sí, hay una unidad que es compuesta, y aquí podría caer la Trinidad, pero esta unidad, decía Al-Kindi, esta unidad es aparente, porque la verdadera unidad es aquella que no admite una multiplicidad, sino que es simplemente una. Podría esgrimirse que las tres diferencias de la Trinidad son eternas, dice Al-Kindi, volviendo a nuestro texto. Podría esgrimirse que las tres diferencias de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son eternas, y a lo mejor ahí podría caber que esta Trinidad exista. Pero si esto es así, entonces cada una de ellas tiene un género que las hace común, pero además diferencias que las diferencian unas de otras. Por lo tanto, estas diferencias también serían eternas, porque la idea es que las personas sean eternas. O sea, eso es lo que se ha postulado
por medio de los filósofos católicos. Y así habría más de una cuestión eterna aparte de la misma Trinidad. Claro, porque fíjense que si nosotros establecemos que estas personas tienen diferencias, entonces tienen accidentes. Acuérdense que los contrarios se dan en los accidentes, entonces habrían diferencias, lo cual repugna el entendimiento, porque si decimos que hay diferencias que son eternas, los tres son diferentes pero son uno, repugna. Y aquí tendríamos que decir que tanto los accidentes como la sustancia serían eternas, y ahí estaríamos quizá entrando en conflicto. Luego, si ellos dicen que algunas diferencias son eternas o que algunos accidentes son eternos, entonces cada una de estas personas tienen algunas características que son eternas y otras que no, por lo que serían seres compuestos y no simples. Claro, es peor aún si nosotros decimos que tienen algunas características eternas y otras compuestas, porque ahí sí que no podríamos de algún modo sostener que no son compuestos y tendrían que ser compuestos. Otra cosa que dice Al-Kindi es que la oración de los cristianos es decir, hay uno y uno es tres. Es totalmente equivocada, porque uno se dice propiamente de uno y no de más. Podría decirse que Jalid y Zaid, nombres, ¿no es cierto?, genéricos, son uno en cuanto atienden al mismo género de animal, pero no son uno en esencia. Si hay uno y uno es tres, entonces ellos mismos están corroborando que esa unidad no es tal, pues sería una unidad compuesta. Al-Kindi nos dice que ha usado para su demostración, como podrán haberlo notado quizás, la isagoge de Porfirio, pues es en esta donde se habla del género, la especie, de las diferencias, aquello que es común, etc. Y de hecho es el mismo, es la misma obra que ocupan los cristianos para explicar, de hecho, la Santísima Trinidad. Hay muchos quienes sostienen desde el mundo cristiano que en realidad la Trinidad es un misterio, es algo que no se puede comprender por medio de la razón, sino que más bien es un dogma de fe. Sin embargo, hay algunos otros filósofos que han hecho el esfuerzo, por ejemplo, todos los que hemos visto, San Agustín, Boecio, Erígena, Santo Tomás de Aquino, el mismo Santo Tomás de Aquino, que trata de hacer también el mismo ejercicio de Agustín, trata de hacer que la Santísima Trinidad sea razonable, ¿no? Sea razonable, y que de ahí se pueda emprender la fe. Pero bueno, esta es una discusión realmente interesante. No creo que no creo que tengamos que realmente estar por uno o por otro. No, realmente creo que aún puede no estar zanjado este tema, ¿no? Pero sí el resultado es sumamente interesante visto desde otras religiones. Ya lo estamos viendo desde el punto de vista musulmán. Vemos que Al-Kindi insiste con este concepto de unidad esencial, de unidad que no admite ningún rasgo, ninguna mancha de multiplicidad. Porque si es así, si la cosa tiene una multiplicidad, entonces no hay problema en que tenga unidad. Pero esa unidad de la multiplicidad va a ser una unidad aparente y no una unidad verdadera. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Haga soporte en PayPal o en Patreon. Que estén muy bien. Cuídense. Chao.